Esto que estás por escuchar no es solo una historia de conquista, sino uno de los episodios más desconcertantes de la historia de América. ¿Cómo fue posible que un puñado de menos de 200 hombres capturara al Inca Atahualpa, el soberano absoluto del Tahuantinsuyo en su propia tierra? En tan solo unas horas, aquel 16 de noviembre de 1532, sin casi resistencia, se marcaría el antes y el después de un imperio que durante siglos había dominado vastos territorios de lo que hoy conocemos como América del Sur. El viernes 15 de noviembre de 1532, la columna española liderada por Francisco Pizarro avistó por fin la ciudad de Cajamarca. Quedaron maravillados por el paisaje andino y sus andenes. A una legua de la ciudad, Pizarro esperó al resto de sus hombres. Organizó la columna y entraron en 3 grupos. Según Francisco de Jerez, llegaron hacia la hora de las vísperas. Desde lo alto divisaron la ciudad como una capital regional del Tahuantinsuyo, pero notaron que Atahualpa no se encontraba allí, sino acampando en las afueras con un inmenso séquito, soldados, cortesanos y llamas. El campamento impresionó por su tamaño y generó miedo entre los españoles, que eran menos de 200. Muchos intentaron no mostrar temor, ya que hasta los indígenas aliados podían volverse contra ellos. A su ingreso a Cajamarca, con fuerte lluvia y granizo, los jinetes recorrieron las calles para causar temor, mientras los habitantes observaban asombrados a los caballos. La ciudad estaba casi vacía, lo cual inquietó a los conquistadores. Los indígenas que los acompañaban lloraban, convencidos de que Atahualpa ordenaría su masacre. Pizarro ordenó ocuparse los edificios alrededor de la plaza para prepararse ante cualquier ataque. En ese momento llegó un mensajero del Inca. Los autorizaba a acampar, pero sin ocupar un edificio sagrado, y avisaba que no los recibiría aún porque estaba en ayuno ritual. Durante la noche, los soldados estaban en tensión. Algunos bromeaban, pero todos estaban muertos de miedo. Para obtener información, Pizarro envió a Hernando de Soto con 24 jinetes a entrevistarse con el Inca. Al acercarse al campamento, Francisco Pizarro envió un refuerzo liderado por su hermano Hernando por precaución. Atahualpa, en las termas de Cunoc, los recibió sin asombro. Tenía unos 30 años, de buena apariencia, pero con mirada dura. No se levantó ni se acercó, y solamente se comunicaba con ellos a través de sus nobles. Aceptó visitar la ciudad al día siguiente con sus hombres, pero recalcó que eso no debía interpretarse como agresión. También reclamó por los saqueos cometidos por los españoles en la costa. Antes de irse, Hernando de Soto acaracoló su caballo ante el Inca, levantando la borla de su frente. Atahualpa no se inmutó, pero su séquito entró en pánico. Luego de esta visita, se especula que Atahualpa planeaba una emboscada. Iría con miles de hombres, con armas ocultas, y ordenó que sus tropas vistieran mantos de lana para ocultar hondas y porras. Había preparado incluso un contingente para atacar a los españoles por la retaguardia, si alguno lograba escapar. Pizarro, informado por sus jinetes, decidió esperar a Atahualpa en la plaza, organizando una emboscada. Ocupó los edificios estratégicos, apostó artillería y dividió sus fuerzas. Los hombres dormirían armados, con los caballos listos, y atacarían solo a la señal de Pedro de Candia. El grito sería «Santiago», y los soldados ocultos saldrían al ataque. Al día siguiente, Atahualpa se hizo esperar. Envió mensajes pidiendo que los españoles ocultaran sus caballos y hombres, alegando miedo de sus seguidores. Los españoles interpretaron esto como una confesión involuntaria de sus planes. Cuando por fin se acercó, montó su gran carpa fuera de la ciudad, señalando que no pensaba avanzar. Pizarro le envió un emisario, Hernando de Aldana, quien fue maltratado verbalmente y casi físicamente hasta que el Inca intervino. Más tarde, Atahualpa entró en la plaza en una gran procesión ceremonial. 4 escuadrones, danzas, cánticos, joyas, plumas, literas y guerreros. Al llegar al centro de la plaza,
Un capitán suyo agitó una lanza en lo alto, lo que alarmó a los españoles. Pizarro envió entonces al fraile Vicente de Valverde, quien le entregó una Biblia al Inca y le instó a aceptar el cristianismo. Atahualpa, al no entender el objeto, lo lanzó al suelo con desprecio. Según algunas versiones, Valverde lo llamó perro rabioso y pidió venganza. Pizarro entonces gritó Santiago y comenzó el ataque. La artillería disparó, los jinetes cargaron, los soldados salieron a degüello. Fue una total masacre. Miles de indios fueron asesinados. La plaza colapsó en caos. Pizarro capturó al Inca y lo protegió de ser asesinado por uno de sus propios hombres españoles, aunque fue herido en la mano. La escolta real fue aniquilada, los nobles muertos y la plaza se llenó de cadáveres. Solo en la plaza se dice que murieron cerca de 2000 indígenas. Los españoles entonces celebraron la victoria como un milagro, con mínima o nula pérdida. Atahualpa fue llevado a un edificio, vestido como un indígena común, para marcar su pérdida de poder. Se habló con él, quien culpó a sus capitanes por haberle prometido una fácil victoria. Los jinetes fueron en busca de más prisioneros, de los indígenas que lograron huir. Se dice que regresaron con más de 3000. Al día siguiente, Hernando de Soto fue al campamento de Atahualpa y lo saqueó por completo. Pero al mirar con atención esta historia, hay elementos que no podemos dejar pasar por alto. ¿Realmente eran 200 españoles? ¿U otras naciones indígenas se unieron a ellos para luchar contra los incas? ¿Qué estaba ocurriendo en ese momento en el Tahuantinsuyo? ¿Sabías que se estaba dando una guerra fratricida entre hermanos? Y por otro lado, ¿qué pasaba en la España de aquel entonces, tan lejana pero involucrada en esta historia? Porque la historia no se comprende con un lente cerrado, sino con una mirada amplia que abarque todos los ángulos. En esta serie de videos vamos a explorar todas estas preguntas, porque para comprender lo que sucedió en Cajamarca aquel 16 de noviembre de 1532, tenemos que armar el rompecabezas completo. Solo así podremos entender bien, y quizás por primera vez, con claridad, cómo cayó un imperio tan poderoso casi sin ofrecer resistencia. Y sobre todo, ¿qué pasó después?